Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día jueves 26 de marzo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un saludo muy especial a todos los que día tras día se conectan con nosotros a través de estos medios digitales, a través de nuestra plataforma, a través de la plataforma de Facebook, nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles nuestra cordial invitación a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que tengan acceso a las notificaciones y al contenido de nuestro canal. Agradeciendo a Dios por todos aquellos que comparten, que dan me gusta, que comparten y comentan nuestro contenido. Gracias por aquellos que oran por este ministerio y por aquellos que generosamente envían sus ofrendas, sus donativos. Oramos para que Dios les bendiga, para que Dios les prospere. Y gracias por ser parte de esta familia espiritual que propende por llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios a través de estos medios digitales a muchos lugares. Te damos muchas gracias, Dios del cielo, en esta mañana por la vida de todos aquellos que se conectan a través de estas plataformas, desde Maryland, desde Virginia, Puerto Rico, desde Colombia, desde Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda la gente del Caribe, de Cuba, la gente de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Saludo especial a toda nuestra gente aquí en el estado de Georgia, en los Estados Unidos. Damos gracias a Dios en esta mañana y vamos entonces a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por la alegría, Señor, de comenzar un día más, Señor, en tu presencia. Un día más para exaltarte, Señor, para reconocer tu grandeza, para reconocer tu poder, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque aquí estamos, Señor, buscando tu rostro, Señor, deseosos de oír tu voz, Señor, de recibir tu consejo, de recibir, Señor, tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, que nos edifica, que nos instruye, que nos capacita, Señor. Gracias, Dios. Hoy, Señor, oh Dios del cielo, alabamos tu nombre. Hoy decimos, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y siga. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y oye Jehová, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda a todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen del juicio serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. Gracias, Dios del cielo, porque hoy, Señor, clamamos a ti, Señor. Esperamos en ti, porque confiamos en ti, en tu palabra, en tus promesas. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que continúes, bendito Dios del cielo, guiándonos por tu senda de justicia, Señor. Hoy, Señor, deseamos comer tu palabra, Señor. Hoy deseamos oír tu voz, Señor, y recibir tu consejo, tu instrucción, Señor. Gracias, gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que día a día se unen a nuestra voz, Señor. Gracias, Dios del cielo, por tu iglesia, que se humilla hoy ante tu presencia, Señor. Gracias por todos los que esperan en ti, Señor. Gracias por todos los que claman en ti, Señor. Por la seguridad que tú responderás y enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Gracias, Dios del cielo, por ser nuestro pastor, por ser nuestra esperanza, Señor. Por ser, Señor, oh Dios del cielo, nuestra justicia. Por ser nuestro escudo, Señor. Nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, Señor. Gracias, gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y te pedimos, Señor, que continúes con nosotros y que nos abres el corazón. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el Sí, Señor, desierto. tu palabra es como aceite sobre nuestras heridas. Aquí estamos en nuestra tercera parte de esta reflexión que hemos titulado Crecimiento Espiritual. Crecimiento Espiritual. Bueno, qué importante poder entender que estamos llamados a crecer, estamos llamados a avanzar en un proceso de crecimiento, que la vida cristiana no denota inactividad, sino que denota acción. Y veíamos ayer algo bien importante acerca de los ejemplos bíblicos de la madurez espiritual. Y comenzamos ayer con Juan, el capítulo 7, verso 38, cuando el Señor habla de que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Luego es mi madurez espiritual quien determina qué volumen de agua va a fluir a través de mi vida, ¿cierto? Dice que seremos como ríos, ¿cierto? Seremos como ese torrente de agua viva. Hablamos también de que la vid que lleva fruto nos muestra allí en San Juan 15 esa dependencia, lo importante de depender de Dios, lo importante de esperar en Dios, de acercarnos cada día con confianza al trono de su gracia. Y ver que la vid para producir fruto pues tiene que estar bien unida, la rama, el pámpano,
para llevar fruto tiene que estar unido. Por eso insiste el Señor que separados de Él nada podemos hacer. El crecimiento se da cuando permanecemos adheridos a esa vid, cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Él, a confiar en Él, a esperar en Él, como nos exhorta la palabra del Señor en el libro de los Salmos, ¿cierto? Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, no se cansarán. El libro de Isaías también nos habla acerca de cómo nosotros debemos aprender esa dependencia de Dios. Y en San Juan 15 Él nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces dice que en esto glorificamos a Dios, al Padre, en que llevemos fruto, ¿sí? Que seamos sus discípulos, ¿sí? Entonces, qué importante poder comprender ese proceso dinámico de vida al estar adheridos, al permanecer siempre conectados a la fuente. El proceso de crecimiento natural nos muestra, ¿cierto? De un niño, por ejemplo, un infante se convierte en adolescente, que luego se convierte en adulto. Son etapas y procesos que nos muestran que en cada uno de ellos tenemos que alcanzar un grado de madurez. Y el propósito en la vida cristiana es llegar hasta el crecimiento pleno, al conocimiento y a la estatura, dice allí, del varón perfecto, a la estatura y la plenitud de Cristo. Las características de un niño, de un bebé, ¿cierto? Cuando nace, tiene hambre, ¿sí? Depende de otros, es egoísta o egocéntrico, es curioso, ¿sí? Son características propias de un niño, de un bebé, de un infante. Pero él no se puede quedar en ese comportamiento. Luego, el discípulo inmaduro tiene tendencias a enfocarse en sus propias necesidades egocéntricas. Luego, al ir creciendo, cambia hacia las necesidades de otros. Ya se va quitando ese egocentrismo, ese individualismo. Y a medida que madura, Dios mismo se convierte en su principal fuente, en su principal enfoque, ¿cierto? En su principal centro de atención. El Salmo 73, en el Salmo 73, en el versículo 25, nos dice la palabra del Señor. Salmo 73 es un salmo de Asaf, del salmista Asaf. Nos dice aquí en el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Sí? ¿A quién tengo yo en los cielos? Esto habla de una dependencia, de cómo este salmista entendió, porque pues si usted lee este Salmo 73, habla de una crisis que este hombre vivió, ¿cierto? Cuando se puso a contemplar a otras personas que no creen en Dios, que no buscan a Dios. Y esta reflexión lo llevó a desanimarse, como arrepentirse de haber enfocado su vida, de haber invertido su vida en acercarse, en servir a Dios. Dice allí este salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies,
Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan mal de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Y aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado por las mañanas. Y así comienza a reflexionar él en que de nada había valido consagrar su vida al servicio de Dios. Hasta que este hombre, este salmista, ¿cierto? Le sucedió esta situación por estar mirando que había gente a su alrededor que no temía a Dios, que no servía a Dios, que no creía en Dios, y sin embargo les iba bien. ¿Sí? Y entonces él tuvo ese desfallecimiento, ¿cierto? Dice que se llenó de amargura su alma, ¿cierto? Entonces dice allí la palabra del Señor que él entró, hasta que entró en el santuario, hasta que entró en la intimidad con Dios, pudo comprender el fin de ellos. Eso demuestra que el proceso de este hombre todavía estaba inconcluso, que no había una dependencia total, que no había un convencimiento, unas convicciones firmes y profundas, inamovibles en su vida. Por eso ese momento de crisis. Entonces, allí en el versículo 25 saca esta reflexión, ¿cierto? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas a la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Para siempre. Allí vemos que él asimiló esa lección de vida que tuvo que experimentar. Luego, también el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia inmadura, una iglesia que a pesar de ser una iglesia grande, una iglesia con muchos recursos, tenían serios problemas de inmadurez y de comportamiento. Eso hablaba de un estancamiento, eso hablaba de una formación muy débil en sus vidas. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3 encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En el versículo capítulo 13, en el capítulo 13 vemos en este primer pasaje que leemos, encontramos cómo el apóstol Pablo tiene que exhortarles y hablarles directamente a la iglesia de Corinto. ¿Sí? Dice que no pudo hablarles ni tratarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y por eso él dice, les di a beber leche y no vianda. Leche es el alimento básico.
el alimento básico de los bebés, ¿sí? La leche no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Y entonces les dice, ¿por qué ustedes son carnales? ¿Por qué son niños en Cristo? Pues ¿qué? Porque el testimonio, los frutos lo muestran. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, una iglesia inmadura, en este caso, un cristiano inmaduro, se caracteriza ¿por qué? Por tener estos comportamientos en su vida. Los celos, las contiendas, las disensiones, ¿sí? La murmuración, la competencia, ¿sí? Entonces eso denota de que no hay una formación. Entre ellos había divisiones y había pleitos. Dice, porque diciendo uno ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolo? Servidores por medio del cual habéis creído. Y esto según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. El crecimiento lo ha dado el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos la importancia del crecimiento en la vida cristiana. Que no nos podemos quedar, ¿cierto?, en esas inmadureces que no nos conducen pues a poder llevar ese fruto que el Señor espera que nosotros llevemos en nuestra vida. En 1 Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 11 nos dice aquí la palabra del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, ahí está, de que las etapas hay que quemarlas, las etapas hay que procesarlas en nuestra vida y actuar de una manera coherente con la estatura, con la edad espiritual, ¿cierto?, a la cual hemos llamado. Él exhorta muchas veces que a la iglesia los exhortó. Y muchos de ellos, debiendo ya ser maestros, tenían necesidad de que les enseñaran otra vez el ABC, los primeros rudimentos, ¿sí? Eso denotaba de que no habían quemado ese proceso. 1 Corintios 14, en el versículo 20, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sí? Entonces, dice que nos exhorta que no seamos niños en el modo de pensar. ¿Sí? Hay gente que denota una inmadurez porque piensan como niños y actúan como niños. Dice, recordemos que tal es el pensamiento en el corazón, tal es la persona. Y de esa manera actúa. Entonces dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Los niños son inocentes, ¿sí? Cumpliéndose de esa manera que para el santo, para el puro, todas las cosas son puras, ¿sí? Una persona libre de esa malicia maligna que muchas veces hay en el corazón de las personas. Dice, si no ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pensar con madurez es mirar las cosas de una manera objetiva y sobre todo mirarlas y analizarlas desde el punto de vista de Dios, con la óptica de Dios. En primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Perdón. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? Y él les está diciendo
¿cierto? Porque había como una situación allí en este ministerio en Tesalónica. Dice allí en el versículo 1, pues vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque vuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solamente el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, ¿sí? Entonces, es recordar cómo Dios tiene especial cuidado y pone ese cuidado y esa atención en sus siervos, en este caso, en el apóstol, al considerar a esta iglesia de Tesalónica. En Hebreos capítulo 5, en el versículo 12, nos dice aquí la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Nos dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda, de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje es muy elocuente, que nos habla de ese proceso de crecimiento irregular o estancamiento que ha habido en la iglesia. En este caso, aquí el apóstol Pablo está hablando, ¿cierto?, a los hebreos. Entonces, dice, debiendo ya ser maestros, ¿sí? Es decir, debiendo ya haber avanzado y estar enseñando a otros. Se quedaron simplemente como alumnos enseñando, recibiendo la instrucción, recibiendo el consejo, recibiendo simplemente la formación. Y hay gente que se dedica a eso, a recibir, pero nunca están en la capacidad de mentorear a otros, de discipular a otros, de enseñarle a otros. Y por eso dice, debiendo ya ser maestros, ¿sí? Después de tanto tiempo, siguen teniendo la necesidad que se les vuelva a enseñar el ABC, que se les vuelva a enseñar las vocales, que se les vuelva a enseñar lo básico y lo fundamental en la vida cristiana, cuando ya debían haber superado esa etapa en su vida y estar enseñando a otros. Eso habla de que ese proceso ha sido truncado en ellos, ¿sí? Algo ha fallado ahí. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde dice allí la palabra del Señor.
En cuanto al alimento, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual es la palabra de Dios. Y es la palabra del Señor el alimento que nos permite crecer, que nos permite avanzar. Y debemos desear esa palabra. Y la compara con el deseo que hay en el niño recién nacido por la leche la leche materna. Cuando a un niño se le pasa la hora de tomar el alimento de su mamá, pues este niño se desespera, este niño llora, este niño grita, este niño se siente mal y reclama la leche con su llanto, ¿cierto? Entonces dice que de esa misma manera nosotros debemos desear cada día beber esta leche espiritual, tomar este alimento que es la palabra del Señor, para que, dice, por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Otro texto que encontramos en Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio os ha escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí está el apóstol Juan, dirigiéndose a personas en diferentes etapas, a los padres y a los hijos. Escribo a vosotros, hijitos, ¿sí? A los más pequeñitos, ¿sí? Porque vuestros pecados han sido perdonados. Escribe a los padres, escribe a los jóvenes, ¿sí? Es decir, en todas las etapas de la vida del hombre es necesario el alimento espiritual, ¿sí? Es necesario ese crecimiento espiritual, y para eso es fundamentalmente el alimento. Tiene que ser la palabra del Señor, tiene que ser la palabra de Cristo. Entonces nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a entender realmente ese proceso de crecimiento, ese proceso hacia la madurez. Así que es muy importante que tengamos en cuenta ese proceso y que lo podamos fijar y distinguir en qué etapa de ese proceso nosotros nos encontramos. Si todavía estamos actuando como niños, si estamos actuando todavía como inmaduros, como carnales, o si ya los sentidos se han ejercitado en poder discernir y distinguir lo bueno y lo malo. Hoy vemos un mundo que está mostrando inmadurez. Hoy vemos muchas personas que están viviendo en una inmadurez. ¿Por qué? Porque no tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque a lo malo se le está llamando bueno y a lo malo se le está llamando bueno y a lo bueno se le está llamando malo. Eso denota inmadurez. Eso denota que no ha habido crecimiento, que no ha habido un desarrollo en la vida de esas personas. Entonces, ese discernimiento lo podemos nosotros entender, ¿cierto?, en la medida en que nosotros caminamos con el Señor
recibir ese discernimiento. Y mañana pues estaremos hablando acerca de los jóvenes, de los adultos, de esos procesos, de cómo el Señor le dirige a los adultos y a los padres para que nosotros podamos comprender, ¿cierto? Realmente en qué etapa de nuestra vida espiritual nos encontramos. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite cada mañana acercarnos a su trono de gracia. Amado Padre, te damos muchas gracias por la alegría inmensa de poder conversar contigo, de poder acercarnos al trono de la gracia, de poder, bendito Dios del cielo, abrir nuestro corazón, de poder, Señor, exponernos ante tu palabra. Y gracias, Dios, por mostrarnos a través de ella, Señor, el proceso por el cual tú nos quieres llevar, Señor, hasta que lleguemos a esa estatura de ese varón perfecto. Y pusiste y enviaste a Jesucristo a salvarnos, pero también a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. A mostrarnos, Señor, con su vida, con su testimonio, el cómo vivir, Señor, para glorificarte, el cómo vivir para honrarte, porque Él vivió todas las etapas. Él pasó por todas las etapas físicas y espirituales y se constituye nuestro modelo, molde y ejemplo. Es nuestro referente para que podamos imitarle a Él. Para que puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, podamos crecer cada día hasta llegar al conocimiento pleno, hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto, la estatura y la plenitud de Jesucristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias, Dios del cielo. El apóstol Pablo nos exhorta para que nosotros podamos avanzar, Señor, en ese proceso de crecimiento hacia la madurez, bendito Dios del cielo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Ya no queremos ser esos niños. Ya no queremos ser esos niños fluctuantes llevados de aquí para allá, Señor, por todo viento de doctrina. Gracias, Papá Dios del cielo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les exhorta de esa manera. Gracias, Dios del cielo. Gracias, porque cada uno de nosotros estamos llamados, Dios del cielo, a crecer, Señor, cada día, hasta la estatura, a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, para que ya no actuemos como niños en medio de un mundo lleno de engaño, de mentiras y de trampas. Ya no ser esos niños fluctuantes, llevados de aquí para allá, por todo rumor, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para edificarse, para ir edificándose en amor. Gracias, Dios. Ese es el proceso, hermoso proceso de crecimiento hacia la madurez, en el cual quieres que caminemos. Gracias, Dios, por este tiempo, por este momento, Señor,
por la enseñanza que cada día recibimos de ti, Señor. Y gracias por la iglesia, Señor. Y gracias por aquellos discípulos, creyentes que han entendido, Señor, que la vida, Señor, cristiana, le nota siempre acción. Y que hay que disciplinarse. Hay que pagar el precio, Señor, para lograr llegar a esa estatura, Señor. Gracias porque tu palabra, viva y eficaz, nos permite, Señor, crecer cada día. Espíritu Santo, guíanos en ese proceso hacia esa madurez. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia en este día. Bendice a todos aquellos, Señor, que te buscan de corazón. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias y quedamos contigo, Señor, quedamos en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.